Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que a mí personalmente me tiene con muchísima intriga, y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Porque vamos a hablar de amor, sí, pero no de cualquier amor. Vamos a desentrañar uno de esos secretos que a todos nos gusta conocer, la primera vez que alguien se enamoró, sobre todo cuando esa persona es una figura pública que admiramos. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su belleza. Y sí, como dice el título del vídeo, nos ha sorprendido. Ha confesado detalles sobre su primera vez enamorada que estoy deseando compartir con ustedes. Así que si son fans de Demet, si les gusta el mundo de las celebridades o simplemente son curiosos sobre esas primeras chispas de amor, quédense conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y darle like si disfrutan del contenido. Dicho esto, vamos a sumergirnos en la confesión de Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir se ha convertido en un referente de la actuación en Turquía y su fama ha trascendido fronteras gracias a series tan exitosas como Erkenci o Doğdu Une Kaderindir. Su talento es innegable, pero también es su personalidad, su autenticidad y esa chispa que proyecta lo que la ha hecho tan querida. Siempre la vemos desenvolverse con confianza, con una sonrisa radiante y es precisamente por eso que sus revelaciones sobre su vida privada, especialmente las relacionadas con el amor, siempre generan tanto revuelo. Y esta vez no ha sido la excepción. En una reciente entrevista, Demet Özdemir se abrió de capa y habló sobre aspectos muy personales de su vida, y uno de los temas que tocó fue, nada más y nada menos, que su primera experiencia amorosa significativa. Y ojo porque la forma en que lo describió fue muy particular, dejando a todos con la boca abierta. Generalmente cuando pensamos en la primera vez que alguien se enamora, nos imaginamos escenas de películas, mariposas en el estómago, quizás un poco de timidez y torpeza. Pero Demet nos ofreció una perspectiva un poco diferente o al menos, una que no esperábamos. Ella confesó que su primera vez enamorada fue en un momento de su vida en el que, curiosamente, no estaba buscando el amor, ni siquiera lo tenía en el radar. Esto suele pasar, ¿verdad? Cuando uno menos se lo espera, aparece esa persona que te cambia la forma de ver las cosas. Y parece que para Demet fue exactamente así. No fue un amor de adolescencia escolar típico, sino algo que la impactó de una manera más profunda y sorprendente. Según sus propias palabras, lo que sintió fue una mezcla de sorpresa, de algo completamente nuevo y avasallador. No fue un enamoramiento de esos lentos y progresivos, sino algo que la agarró desprevenida y la hizo replantearse muchas cosas. Ella misma ha mencionado que cuando sientes esa primera vez ese tipo de conexión, es algo que te marca de una manera única. Es como si se abriera una puerta a un mundo de emociones que antes desconocías. Y aquí viene lo intrigante. Demet describió esta primera experiencia amorosa no solo como un sentimiento, sino como algo que la hizo sentirse vulnerable y al mismo tiempo fuerte. Es una paradoja interesante, ¿no creen? Sentirse vulnerable ante alguien puede ser aterrador, pero si esa vulnerabilidad te hace sentir también fuerte, significa que has encontrado una conexión genuina, un espacio seguro donde puedes ser tú misma sin miedo. Ella enfatizó que esta persona le hizo sentir que podía ser completamente ella misma, que no tenía que fingir ni esconder nada. Y esa es, creo yo, la base de cualquier relación sana y significativa. También mencionó que en ese momento, no tenía mucha experiencia en el mundo de las relaciones, lo que hizo que todo fuera aún más intenso y revelador. Imaginen ser una joven, quizás en la cúspide de su carrera o empezando a darse a conocer, y de repente experimentar algo tan poderoso como el primer amor. No es solo el sentimiento hacia la otra persona, sino también el descubrimiento de uno mismo a través de esa relación. Te das cuenta de tus propias necesidades, de lo que buscas, de lo que te hace feliz. Una de las cosas que más me llamó la atención de su confesión, es que no dio muchos detalles sobre la identidad de esta persona. Y eso, la verdad, es comprensible. No siempre es necesario exponer cada detalle de la vida personal, y para Demet, parece que este recuerdo es algo muy valioso y privado. Sin embargo, el hecho de que lo haya compartido en términos tan emotivos y sinceros dice mucho. Nos da una idea de la persona que es, de cómo valora las conexiones humanas y de la importancia que tienen estos primeros sentimientos en la formación de nuestro carácter. Ella
Recalcó que este primer amor le enseñó muchísimo. Le enseñó sobre el perdón, sobre la paciencia, sobre la importancia de la comunicación y sobre todo, sobre el respeto mutuo. Son lecciones que una vez aprendidas, te acompañan a lo largo de toda tu vida y te ayudan a navegar por futuras relaciones de una manera más sabia y consciente. Y es que, piénsenlo bien, el primer amor es como una especie de ensayo general para el amor adulto. Es donde aprendemos las reglas del juego, donde experimentamos esas emociones intensas por primera vez, y donde comenzamos a entender que nos funciona y que no. Demet, con su honestidad, nos está mostrando que a pesar de ser una figura pública, también ha vivido experiencias universales, esas que nos conectan a todos como seres humanos. Lo fascinante de su relato es cómo ella lo ha integrado en su vida y en su perspectiva. No parece ser un recuerdo melancólico o doloroso, sino más bien una experiencia formativa que la ha enriquecido. Ella lo ve como un capítulo importante de su historia, uno que le abrió los ojos a nuevas posibilidades y a una comprensión más profunda del amor y de sí misma. Además, el hecho de que haya elegido compartir esto en un momento en el que está en la cima de su carrera, es una muestra de madurez y de querer conectar con su audiencia a un nivel más íntimo. Nos permite ver más allá de la actriz glamorosa y conocer a la persona real, con sus propias historias y sus propios descubrimientos. A mí personalmente me hace pensar en mis propias experiencias, en esos primeros amores que, aunque a veces hayan sido complicados, nos han moldeado de alguna manera. La primera vez que sientes que tu corazón late de una forma diferente por alguien, que el mundo se ve un poco más brillante, que una simple mirada puede hacerte sentir mil cosas, esas experiencias son irrepetibles. Y escuchar a Demet describirla de esta manera tan personal, tan reveladora, le da un toque especial. Ella mencionó que esta persona tenía una forma particular de ver la vida, una perspectiva que la inspiraba. Y creo que eso es algo muy valioso en cualquier relación. Tener a alguien a tu lado que te reta, que te anima a ser mejor, que te muestra el mundo desde ángulos diferentes. Eso es lo que hace que una conexión sea verdaderamente significativa. Y no se trata solo de la intensidad del sentimiento, sino también de la calidad de la conexión. Demet habló de cómo se sentía entendida, apoyada y valorada. Y eso, amigos míos, es el verdadero tesoro en cualquier relación, sea la primera o la 10ª. Podríamos especular mucho sobre quién fue esa persona, pero creo que ese no es el punto. El punto es la experiencia en sí, lo que significó para Demet Özdemir, y cómo esa experiencia la ha llevado a ser la mujer fuerte, segura y talentosa que es hoy. Es una muestra de que incluso las estrellas tienen sus momentos de vulnerabilidad, sus primeras veces, sus aprendizajes. Su confesión nos invita a reflexionar sobre la importancia de esos primeros amores. No necesariamente tienen que ser perfectos o durar para siempre, pero sí tienen el poder de enseñarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre cómo nos relacionamos con los demás. Son experiencias que nos preparan para el futuro, que nos dan herramientas para construir relaciones más sólidas y saludables. Y me encanta que Demet haya tenido la valentía de compartir esto. En un mundo donde a veces se prioriza la imagen perfecta, la honestidad y la autenticidad son refrescantes. Nos demuestra que detrás de las cámaras y de los escenarios, hay seres humanos con sus propias historias, sus propios miedos y sus propias alegrías. Así que, en resumen, Demet Özdemir nos ha sorprendido al confesar que su primera vez enamorada fue una experiencia que la tomó por sorpresa, la hizo sentirse vulnerable y fuerte a la vez, y le enseñó lecciones importantes sobre la vida y las relaciones. No se trató de un amor cliché, sino de una conexión genuina que la marcó y la ayudó a crecer. Y eso, creo yo, es algo que todos podemos aplaudir y admirar. ¿Y ustedes, qué opinan de esta confesión de Demet Özdemir? ¿Les ha recordado a sus propias primeras experiencias amorosas? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan conmigo sus pensamientos, sus experiencias, lo que les haya parecido más interesante de esta historia. Anímense a dejar sus opiniones, porque este es un espacio para conversar y conectar. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo secretos, historias y curiosidades del mundo de las celebridades y mucho más, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda disfrutar de esta interesante confesión. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el corazón de Demet Özdemir.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.